¿Sabes algo? Creo que todo es mi culpa, de verdad. Hemos tenido un éxito tras otro y yo siento que eso simplemente nos ha vuelto soberbios. Mejor dicho, diría yo, descuidados. No sé, a lo mejor creemos que el mundo simplemente se rinde ante nuestros pies. Y si lo que sucede es que no sabemos qué es lo que quiere el mundo. Amerita dejar la carne, pues. Desprenderse de un poco de creerte y de ego, que te dice, ay, no, esto es lo que le pasa al mundo. El mundo debería ser así. Tienes que escribir las palabras tal cual como se dicen. Exactamente. José Negrón Valera, qué placer tenerte aquí en Las Formas del Libro. Muchísimas gracias por invitarme. Tú sabes que una de las cosas que a mí más me llamaba la atención de tu obra, porque además eres un escritor de novelas en trilogías además. Sí. Pero que no pasaste por otras formas narrativas que la gente generalmente, o los escritores, algunos pasan primero del cuento a la novela. Tú fuiste directamente a la novela. Sí, fui a buscar a Moby Dick. Fuiste a buscar de una vez a Moby Dick, exactamente. Un bacalao chiquitico. No, muy bien, porque es muy extraño eso. No todo el mundo, no todos los escritores tienen esa capacidad, las escritoras, de decidir en un momento que lo que voy a escribir son novelas. Y este es tu caso, por lo menos, ya tienes una trilogía. Tienes este libro, Reyes y Dinosaurios. Sí, que es el primer tomo. Es el primer tomo, estamos a la espera de 2 tomos más. Exactamente, sí. No pierdan la esperanza. Mira, esa observación es importante y no me la habían hecho nunca. Y yo te voy a decir que me hace reflexionar mucho, porque en cuanto me lancé a escribir, ¿no? Ya como oficio, ya con rigor, no hubo otro género, otra forma de contar que me viniera mejor que el de la novela. No sé si, como yo estudié antropología, tal vez había que leer libros de 500 páginas. Yo estaba adecuado como a una pedagogía de lectura donde la argumentación tenía que desarrollarse. Entonces tal vez lo rápido, incisivo, la velocidad que necesitaba el cuento no era lo mío. Quizás yo necesitaba instintivamente otra cosa y en la novela lo conseguí. Creo que también, de algún modo, juega mucho en eso el hecho de que mis escritores favoritos son novelistas. Claro, yo puedo contar allí a gente que me formó, siempre lo digo, por ejemplo, Gabriel García Márquez, cuentista, Cortázar, clave para mí, La noche boca arriba, cosas que a uno lo marcan, Jorge Luis Borges, o el propio Eduardo Liendo con El cocodrilo rojo, etcétera. Es decir, hay cuentos que te marcan y que te hacen como escritor, que prefiguran ya una manera de cómo ver las cosas y cómo contarlas. Pero creo que en la novela es donde me siento más cómodo, porque me permite, no sé, creo que la metáfora vale. A mí siempre me ha gustado más el maratón que la carrera de 100 metros. La carrera de 100 metros son explosivas, son emocionantes, pero en el maratón hay posibilidad de ver el mundo de una manera, en otra velocidad, ¿no? Y bueno, y te permite también desarrollar y descubrir cosas de ti que no lo permite una carrera de 100 metros. Entonces yo creo que en términos de la metáfora literaria, en ese sentido, la novela me vino mucho mejor. Me gusta más el maratón, en este caso literario, ¿no? Y como tú lo dices, con proyectos y programas de largo alcance. Entonces por eso es que planteo trilogías, porque de algún modo me brinda la extensión, la capacidad, el campo de maniobra para desarrollar ideas, argumentaciones, personajes y bueno, contar de una manera mucho más profunda las cosas que quiero decir. Reyes y Dinosaurios nace la necesidad de contar todo lo que estaba viendo a través de las cámaras de televisión y que se transmitían desde la guerra de Libia, de la invasión que hizo Estados Unidos y sus socios de la OTAN en Libia, y también la propia invasión que se hizo en Siria, ¿no? Esas imágenes terribles, crueles, que vivieron esos pueblos del Medio Oriente y que eran transmitidas a través de las diferentes
redes sociales, de la televisión, de la prensa. Esas imágenes que nos llegaban hicieron que creciera en mí una urgencia. Estás haciendo como una comedia humana prácticamente, ¿no? Bueno, imagínate. En algún caso, por ejemplo, este es en particular porque es el primer libro que conocemos de ti de esta trilogía. Sí, correcto. ¿no? Estamos todavía a la espera, nos has dejado en intrigas, ¿no? Sí. Pero fíjate lo siguiente, el de la trilogía de Caracas, Okay. que es Los para Cleopatra, El Rey de las Cenizas, y el último, que es el libro de las cicatrices, sí. que realmente ha marcado, o sea, cierras un ciclo tuyo dentro de la narrativa. Sí, correcto. La verdad es que entre el primero y el último no se parecen mucho, pero tienen en común eso de estar dibujando una ciudad, dibujando unas calles, dibujando a unas personas que van contando sus historias muy citadinas. Entonces, pero tú lo pensaste así, el del medio, el del Rey de la Ceniza, se te cruzó en el medio ese tema. Es interesante porque yo siempre me ha gustado mucho dibujar, contar, hablar de la ciudad, de lo que ocurre. Caracas es una ciudad en sí misma muy potente, llena de historia, llena de historias, de personajes por doquier. Y también ha sido sede y epicentro en los últimos años de grandes convulsiones, ¿no? Y de transformaciones permanentes. La ciudad caraqueña, nuestra ciudad de Caracas, así como la propia Venezuela, no es la misma del 2015 a la que es ahora. Y las cosas que he venido viendo necesitaba contarlas, como decía Italo Calvino, con las herramientas específicas de la literatura. No quería hacer crónica, no sé, sentía que me quedaba corto, no quería hacer un artículo periodístico. Creo que de algún modo la trilogía me sirvió para hacer un inventario de personajes, de situaciones de esta Caracas que arranca en el 2010 y que termina en términos de la trilogía en el 2020-2022. Y ahí se cuenta, creo yo, que es la propia ciudad, ¿no? La propia convulsión histórica, las propias transformaciones de esta sociedad venezolana, la que me venían brindando la agenda literaria. No era yo el que previamente frente a un papel dije voy a hacer esto o aquello. Eran los propios personajes que salían de la vida real y decían y clamaban por ser parte de un libro. Decían, tienes que escuchar esta historia, tienes que escuchar qué fue lo que ocurrió conmigo durante las estafas inmobiliarias. Yo dije, tu historia tiene que ser contada, tiene que ser contada. Es lo que viví junto a mis hijas, junto a mi esposa, del asedio durante las guarimbas. Yo dije, esto tiene que contarse porque las generaciones que vienen no me lo van a creer, no lo van a creer. Así se vean las imágenes, es necesario también degranar, ver qué hay bajo esa madeja digamos, del periodismo del día a día, de las imágenes que nosotros veíamos por televisión, qué hay debajo. ¿Cómo se traduce eso en símbolos, en metáforas, en ideas acerca de nuestra Venezuela? Y es también, en términos del último libro, es un grito, es una necesidad de las mujeres venezolanas de decir, ya va, la pandemia, hay una pandemia, que como bien se dijo, y muchas organizaciones de derechos humanos lo dijeron, hay una pandemia, ¿no? Es el COVID-19, pero hay una pandemia más invisible, que es una pandemia que no se le ha prestado atención, que es la pandemia de la violencia machista. Y es la violencia de género, y eso también debía ser contado. Entonces, de algún modo, la propia realidad es la que, digamos, de manera punzante me decía, oye, Negrón, presta atención, di esto, no te lo van a creer, déjalo en un libro.
Nosotros prácticamente desde el 2000, desde 1998, que el presidente Chávez asumió la primera magistratura de la República, comenzamos a visorar lo que iba a convertirse en un formato de guerra en el mundo. En Irak, en Afganistán, en la propia Libia, en Siria, etc. Las revoluciones de colores. Venezuela ha sido el blanco perfecto, es decir, el terreno y el laboratorio más grande para todo lo que tiene que ver con la aplicación del formato de guerra híbrida en el mundo. Y cuando tú ves a Caracas, cuando ves a esta ciudad, la ves con ojos de extranjero, puesto que vienes de Trujillo, sí, sí. Vienes de eso, vienes de lo que, de otras miradas. Interesante, me gusta eso. Mira, yo tengo más tiempo viviendo en Caracas que la edad que tenía cuando vine. Yo llegué aquí con 17 años. La conocí brevemente cuando tenía 9 años, pero realmente me vine a estudiar a los 17. Todo era absolutamente nuevo. Y ahora, más de 17 años viviendo aquí, mucho más, me doy cuenta que lo que me ha brindado realmente la posibilidad de siempre mantener mi ojo de extraño, de turista, de foráneo, ha sido el legado que me dio la antropología. Porque la antropología siempre me dijo, todo tiene que ser, y lo dijo en algún momento una gente de aquí del libro, todo tiene que ser visto bajo el ojo del turista. Porque todo lo que es cotidiano se nos hace de repente ¿sabes? Lo que es cotidiano se nos hace invisible, de verdad no lo vemos, porque bueno, esa escalera siempre está allí, este café siempre está acá, la gente camina de una determinada manera y se nos invisibiliza. Cuando nosotros lo hacemos, digamos, ese esfuerzo, que es un esfuerzo teórico, metodológico y hasta espiritual, de montarnos un filtro, de buscar el exotismo en esas cosas de lo cotidiano, nos dice, bueno, realmente esta ciudad es rara, porque la gente saluda de esta determinada forma, habla de esta determinada forma, le presta atención a estas cosas y no a estas. Entonces creo que esa forma en que digamos, la antropología me dotó de esa herramienta de extrañamiento de lo cotidiano, es lo que me brinda la posibilidad de siempre ver una ciudad nueva cada día. Yo salgo de la casa y siempre hay una ciudad que está constantemente renaciendo, rehaciéndose conforme yo voy avanzando. Porque cada cosa, creo yo, bajo esa óptica del exotismo y de las herramientas de extrañamiento, cada cosa son nuevas cosas, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, yo no soy el mismo. Así como nunca se cruza el mismo río 2 veces, el escritor nunca es el mismo 2 veces. La novela no es la misma 2 veces, la ciudad no es la misma 2 veces. Entonces, el José Negrón Valera de 17 años, de 20, 25 y tal, no es el mismo de ahora. Entonces, eso es lo que me permite decir, bueno, ya va. Una es la Caracas de estos libros, cuando tenía 30 años, 35 años, y otra es la Caracas de ahora, con 40 y tanto. Y así va a ser la Caracas cuando tenga 50, 60 y bueno, no sé, 95. Fíjate, ahí tú mencionaste Caracas, señalaste aquí, pero aquí es Nueva York. Sí. Y bien interesante porque es que como ciudad y como contexto y como teoría inclusive conspirativa que plantea en Reyes y Dinosaurios, eso fue escrito hace, ¿cuánto? ¿5 años? Sí, 7 años ya. 7 años. Ya con la velocidad que van las cosas, imagínate. ¿Sientes que se mantiene todavía actual el tema? Bueno, ¿puede ser comprendido hoy o no fue comprendido en su momento? Sí, eso también es muy importante. Mira, yo creo que siempre hay que estar en cuenta de que si uno quiere perdurar, tienes que tratar de ver dónde está la condición humana, ¿no? Es decir, porque si no leeríamos libros, sino que se publicasen de un año para acá, más o menos. Pero seguimos leyendo a Camus, seguimos leyendo a Sartre, seguimos leyendo a Platón, seguimos leyendo a Virginia Woolf. ¿Por qué? Porque nos hablan de algo que permanece inmanente en el ser humano. Cuando nosotros nos enfrentamos como sociedad a la guerra multidimensional que plantea Estados Unidos, una guerra no convencional para doblegar nuestras fuerzas como nación y decirnos, oye, el camino independiente que ustedes están siguiendo no me convence, les voy a lanzar una guerra no convencional.
se puso, creo yo, a prueba la sociedad toda, la humanidad toda, en este caso la humanidad venezolana, la condición de seres humanos, nuestro relacionamiento entre nosotros mismos, nuestra identidad. Y de algún modo, esa manera en que fuimos puestos a prueba no va a caducar, porque es un ejercicio, es una prueba precisamente a la que se nos sometió y va a quedar poco a poco y a medida que vaya avanzando en el tiempo como un testamento histórico, como un inventario acerca de lo que nosotros vivimos como sociedad y de qué descubrimos nosotros, de qué estamos hechos, pues, de qué estamos hechos como seres humanos y de qué estamos hechos como seres humanos en relación con otros, de qué estamos hechos como seres humanos que sueñan, que plantean utopías diferentes. Entonces creo yo que de algún modo si logramos, en este caso creo que yo como programa literario, captar la condición humana, la sensibilidad, los resortes que van a permanecer inmanentes en nosotros, creo que los libros nunca van a caducar. Siempre van a quedar como una especie de relato y de prueba histórica de lo que en algún momento se vivió. Y en este caso de la Venezuela reciente. Ahí en el libro, en Reyes y Dinosaurios, una experta en guerra psicológica que desarrolla una tesis que se llama La sospecha del otro. La sospecha del otro es la idea de que hay que generar en las sociedades la división entre sus ciudadanos como aspecto clave para poder derrotarla. Y esa división es una división que puede ser o puede estar montada sobre la base de un proyecto político, pero también sobre una estética diferente, sobre una ética, etc. Es simplemente que los ciudadanos no se reconozcan como parte de una nación. ¿Qué piensas tú de la ficción? La ficción, wow. Me pones en un... Porque pareciera, fíjate, Sí. en todo esto, ¿no? Sí, Tú sí, escribes ficción Sí, de algún modo. y todo esto que está aquí, o sea, pareciera mentira, pero no sucede, Sí. ¿no? Y eso es una de las cosas que tiene la ficción, que muchas veces la realidad supera la ficción o la ficción supera la realidad. Sí. Por eso te pregunto, ¿qué piensas tú de la ficción? Bueno, mira, hay un libro de Italo Calvino, yo lo cito mucho porque a mí me gustó mucho, me puso a cuestionarme constantemente acerca de lo que hago, que se llama 6 propósitos. 6 propuestas para el nuevo 6 milenio. propuestas para el nuevo milenio, de la literatura para el nuevo milenio. Y hay muchas allí que me llaman mucho la atención, pero ahorita con lo de la ficción, recuerdo lo de la metáfora que él habla acerca de la levedad. Entonces él dice acerca de la levedad que nosotros debemos mirar la realidad siempre de manera indirecta, sin que eso no nos oculte la realidad. Entonces la ficción siempre es una estrategia, creo yo, que tenemos nosotros para ver la realidad desde una manera indirecta, invisible. Ver lo que yo te decía en alguna ocasión, el ángulo invisible, eso que no estamos viendo, que solo ve Maradona, que solo ve el experto tirador de tiros libres en el fútbol, porque es una metáfora que yo saco del fútbol y ese lugar donde tejen las arañas, pues ese lugar donde tiene que ir la pelota y que no lo va a alcanzar ningún arquero por mejor que sea. El escritor, si quiere hacer ficción, tiene que entender que la ficción no es más que mirar la realidad de manera indirecta, que no se le haga invisible la realidad, ¿no? Pero que tampoco sea la crudeza de que te digan esto simplemente es realidad pura y dura. No. La ficción en todo caso es desentrañar qué realmente hay, y aunque suene paradójico, de realidad en eso superficial de la realidad. Es como si fuese unas dimensiones solapadas. Entonces lo que estamos viendo y aquello que no logramos ver sino a través de las herramientas específicas que nos brinda la literatura. Eso yo diría que es una forma de definir la ficción. Algunas veces entendemos mejor por la ficción que por lo que es real. Fíjate lo que decía, ahorita lo acaba de decir Cristina Fernández, cuando le preguntaron, dime, nómbrame dos películas que te hayan marcado. Y ella habla de Goodbye Lenin y La vida secreta de los otros, que son películas muy buenas. Ambas son alemanas, si no me equivoco, de cine independiente. Pero ella dice que el arte tiene maneras interesantes y mucho más eficaces de decir las cosas. Y creo que sucede por ese ejercicio. El ejercicio constante de extrañamiento, el ejercicio constante de ver una realidad de forma indirecta. Y entonces tú dices,
wow, si me paro aquí y veo todas esas sillas, no estoy viendo solo las sillas, estoy viendo que las dejaron desordenadas, por ejemplo. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Y ahí te lanza. Te puedo asegurar que puedo sacar una novela de eso. Simplemente de esa premisa. Mira, pero la verdad, como antropólogo, ¿te ha servido el ser antropólogo para escribir? Creo que... Mira, la antropología... Yo escogí ser antropólogo... Yo te quiero contar esto rápido. A ver. Yo estaba en bachillerato. Sí, porque no es fácil de decir, sí, quiero ser antropólogo. Sí, es algo bastante... Y vine en Trujillo, yo creo que es la primera vez que alguien menciona esa palabra. Que esa palabra era emitida por una voz humana. A mí siempre me llamó la atención los libros, que sí, de Berlitz, von Däniken, eso, desde los 9 años, 10 años estoy leyendo arqueología, civilizaciones perdidas. Siempre quise ser arqueólogo. Sin embargo, aquí en Venezuela no dan arqueología. Yo era muy niñito cuando conocí a un amigo de mi papá, que es sociólogo, que fue a un acto como jurado de su defensa de tesis de maestría, y entonces mi papá me dice, mira, él es antropólogo, y yo lo miraba, vamos a ver cómo son los antropólogos. Y entonces yo le digo, yo quiero ser arqueólogo. Tenía yo como 11 años. Y él me dice, aquí no dan arqueología, dan antropología. Yo, desde esa edad, de los 11 años, sabía que iba a estudiar antropología. Cuando me dieron la planilla para inscribir las materias, sin dudarlo, sin que me temblara el pulso, puse antropología UCB, antropología UCB y antropología UCB. Todo el mundo creía que estaba loco. Evidentemente salí porque, bueno, ¿quién sabe? La OPSU, que es el sistema de ingreso de la universidad, dijo, a este hay que darle. Imagínate, en Trujillo, que haya puesto las 3, quiere estudiar eso. Cuando me enfrento a la antropología, me doy cuenta que evidentemente es mucho más amplia, mucho más profunda de lo que, bueno, mis ojos infantiles lo pudieron prever. Y una de las cosas, como te digo, que me marcó profundamente es la reflexión que dio inicio a la antropología. Y esa reflexión que dio inicio a la antropología fue el encuentro o el choque realmente civilizatorio que constantemente hubo y la tensión que hubo entre Occidente y los mundos que ellos llamaban exóticos. Y cómo ellos trataban constantemente de hacer explicaciones de ese mundo salvaje o de ese mundo primitivo sin que sonase, digamos, irrespetuoso, o que sonase, aunque no lo lograban muchas veces, que sonase colonizador, etc. Pero había un proceso de reflexión. Había un proceso de reflexión en la manera en que llegaron los europeos y empezaron a ver, bueno, Vladimir Acosta lo explica muy bien, y empezaron a ver a los americanos, a los indígenas americanos, y se dieron cuenta que, bueno, aquí hay otra realidad. ¿Cómo nosotros entendemos esa realidad? ¿Cómo eso hace que digamos que nos cuestionemos lo que nosotros hemos dicho que somos nosotros? Porque si algo nos enseña la antropología es constantemente estar saltando del nosotros, el otro, tú, yo. Es un proceso de continua dialéctica en la que las identidades siempre están puestas en juego. Y es una herramienta, a mí me parece absolutamente potente y brutal a la hora de plantear o de escribir bajo el código de la ficción y en este caso narrativo. Te pasas el switch. Te pasa el switch, que es realmente, pasarse el switch, diría yo, que es simplemente la advertencia teórica, metodológica y espiritual de decir, oye, las cosas que tú dices bajo tu prejuicio, bajo la manera en que te han criado, no necesariamente son el mundo. ¿Qué es entonces el mundo? ¿Cuál es el mundo detrás del mundo? ¿Entiendes? Entonces es realmente, como te decía, un ejercicio que te pone a prueba, como ser humano y en este caso como escritor. Es un privilegio tenerte en la forma del libro, José Negrón Valera. No, gracias a ti por invitarme. Siempre. No, antropólogo, escritor de trilogía. Gracias, José. Gracias a ti, hermano. Gracias a ti.